¡Qué show, gente! Aquí estamos con el segundo capítulo de esta serie sobre la novela visual de Steins Gate. En el capítulo anterior todo había terminado con Okabe en shock, luego de escuchar la voz de Amadeus, de darse cuenta que era la misma voz de la mujer que amaba. En esta parte primero salta el opening de la novela visual y luego se iniciaría este capítulo titulado Closed Epigraph. Un día después de conocer a Amadeus, Okabe asiste a una sesión de hipnoterapia para tratar sus problemas relacionados con la muerte de Kurisu. Sin embargo, no funciona. A mitad de la sesión sufriría un flashback de ese día y empezaría a gritar. Cuando sale de allí se encuentra con Mayuri, pero para no preocuparla le dice que todo salió bien. Más tarde ellos se reunirían con Feiris y Luca, hablarían de la vida universitaria de Okabe y de cómo este ve los días que pasó en el laboratorio como su pasado oscuro. Asimismo, Mayuri aprovecharía que todos estaban reunidos para proponerles hacer una fiesta de Navidad, todo con el objetivo de levantar el ánimo de Suzuha. Si bien al principio Okabe se altera al escuchar ese nombre, al final termina aceptando. Él piensa que la Suzuha de esta línea no sonríe mucho en contraste con la que conoció en la línea Alpha. Según Daru, ella recibió entrenamiento militar desde la secundaria y se vio involucrada en muchos conflictos. Como consecuencia de ello, dejó de sonreír. Una de las razones por las que Okabe no va al laboratorio es para no tener que ver a Suzuha a la cara. Se siente mal de pensar que mientras él se rindió, ella sigue buscando la manera de cambiar el futuro. Mientras todo esto pasa, por un breve momento llegaría a su mente la pregunta: ¿y si Kurisu estuviera aquí? Inmediatamente vendría a su mente la conversación que tuvo con Amadeus el día anterior. En ese entonces, él estaba algo alterado, pero gracias a las bromas de Majo logró calmarse y se armó de valor. Hizo lo posible para mantener una conversación fluida con la inteligencia artificial. A medida que hablaba con esta, se dio cuenta de que era muy parecida a la Kurisu original. Sin embargo, algunas cosas eran distintas, como por ejemplo, ¿por qué Amadeus cree posible la construcción de las máquinas del tiempo cuando Kurisu siempre negó esa posibilidad? Luego de que Amadeus criticara su inglés y que por error terminara llamándola Cristina, para desviar la atención, Okabe le preguntó a Leskinen si era posible alterar los recuerdos de Amadeus. Quien termina respondiendo su pregunta es la propia inteligencia. Ella le dice que sí es posible, pero sería algo muy complejo. Si alguien lo lograra, se daría cuenta y lo repararía al instante. De regreso al presente, Okabe recibe una llamada de Amadeus. Ella estaba algo enfadada. Lo había llamado 8 veces y en ninguna le contestó. Se supone que Okabe había aceptado ser su probador, pero aún así no era fácil para él hablar con una versión digital de la mujer que amó. Luego de esta escena tendríamos un recuerdo de Majo de la última vez que vio a Kurisu con vida. Ese día Majo estaba tratando de trabajar en su tesis, pero no podía concentrarse debido a las continuas quejas de Kurisu. Al parecer, ese día se encontraba de mal humor. Sin embargo, ella se disculparía por su actitud luego de que Majo le pidiera que dejara de quejarse. Se nos revela que Majo tiene algunos complejos con su físico, más que nada porque la gente cree que es una niña, cuando no es así. Esto le ha traído muchos problemas a la hora de comprar alcohol o medicinas, así como también influye en su forma de vestir, ya que en Estados Unidos no había ropa de su talla. Luego de esto es cuando tenemos esa escena donde Kurisu le alcanza un libro del estante, ya que Majo no alcanza. Es entonces cuando Kurisu le pregunta si es posible que Amadeus hable sola. Si lo hiciera, ¿eso no sería una prueba de la existencia del ego? Majo piensa que no es posible si no se le programa para eso, pero también duda en aprobar esa teoría. Así que solo le dice a Kurisu que muchos piensan que el alma es algo que Dios le dio al hombre, por lo que sugerir que Amadeus puede tener ego no es algo muy bien visto en la comunidad. Al ver cómo estas palabras deprimen un poco a Kurisu, Majo desvía el tema hacia su viaje a Japón. Le pregunta por la conferencia del Foro Tecnológico de Akihabara, así como también sobre si visitará a su padre. Al parecer, Kurisu recibió una invitación de él, donde dará un anuncio muy importante. Como dato curioso, se nos dice que los padres de Kurisu no están divorciados, pero aún así viven separados desde hace varios años. Al final, Majo le dice que disfrute el viaje, sabe de antemano que Akihabara es un lugar que le gusta, porque la ha visto navegar en @channel, cosa que Kurisu no sabía y le pide que no le cuente a nadie. Majo se alegraría de tener un secreto con ella y le promete que cuando regrese de Japón investigarán si Amadeus puede hablar sola o no. Lastimosamente esa promesa nunca pudo darse, ya que esa sería la última vez que vería a Kurisu con vida. En el presente, Majo le pregunta a Amadeus qué piensa de Okabe, si no se le hace extraño que Leskinen esté tan interesado en un desconocido. Ella le responde que parece una buena persona.
además de que llegó a la conclusión de que él conoció a la verdadera Kurisu. Majo se impresiona por esto y le da la razón, pero también se le vería algo preocupada. ¿Cómo afectará a Okabe hablar con Amadeus? Algo que caracteriza mucho a esta novela visual es que nos muestran algunos eventos desde la perspectiva de otros personajes. No se centra completamente en Okabe. Hasta Fubuki, la amiga de Mayuri, tiene su momento. La primera vez que se nos presenta a esta chica se hace de esta manera. Ella sería la protagonista. En ese momento, ella y sus amigas habían comprado muchas cosas para el Komiima de invierno. Se aprovecha esta situación para presentarnos a cada una de ellas, menos a Mayuri porque ya la conocemos. De Fubuki se nos dice que su verdadero nombre es Katsumi Nakase. Fubuki es solo su alias de cosplayer. Para ese entonces ella se encontraba en segundo año de preparatoria, además de que en los eventos de cosplay se caracterizaba por representar personajes masculinos. La siguiente en ser presentada es Kaede Kurushima. Ella sí usa su nombre real cuando hace cosplay. Se nos dice que actualmente estaba en la universidad y que era 3 años mayor que Fubuki, aunque en realidad son como 3 años y 10 meses, casi 4. Kaede tenía 20 años al inicio de Zero, mientras que Fubuki tenía 16. Por último se nos habla de Yuki y para sorpresa de todos resulta que era la mayor del grupo. Yuki para ese entonces estaba en 4º año de universidad. Según su fecha de nacimiento ya tenía 22 años. Eso quiere decir que le llevaba 3 años a Daru. ¿Quién lo diría? Parece que al super hacker le gustan mayores. Mayuri aprovecharía que todas estaban reunidas para invitarlas a su fiesta de Navidad. Aquí es donde ellas le preguntan si Okabe era su novio, pero Mayuri le responde que no. Okabe ya tenía a alguien más. Para salir de esa situación incómoda le pregunta a Yuki si tiene novio. Ella le dice que no. De hecho, le dice que lo que lleva de vida siempre ha sido soltera. Es entonces cuando Mayuri aprovecha para preguntarle por Daru. Aunque para las demás Daru solo era un caballero pervertido, Yuki no se enfurece, más bien se entristece. Les dice que Daru es una buena persona, pero no cree que a él le gusten las chicas como ella. En este punto se nos explica cómo se conocieron con Yuki. Al parecer todo sucedió en el Komiima de verano. En ese entonces Kaede y Fubuki participaron con los trajes que les hizo Mayuri. Kaede vería a Yuki sola en el evento y la invitaría a unirse a ellas. Tras esto fueron a una fiesta donde también estaba Daru y al parecer tuvieron una larga conversación. Después de esto se hizo amiga tanto de Mayuri como de Daru y desde entonces comenzó a hablar con su círculo de amigos, incluso visitando el laboratorio de vez en cuando. De regreso con la respuesta de Yuki, ella le dice que siente como si Daru la esquivara. Es por ello que al principio no estaba segura de ir a su fiesta de Navidad. Al escuchar esto, Mayuri se entristece y es allí donde Fubuki aprovecha para abrazarla y hacerle cosquillas. Esto para levantarle el ánimo. Cuando ella termina de manosearla, por decirlo así, Fubuki tiene un flashback de su muerte. Con cara de preocupación le dice a Mayuri que le prometa que las 4 participarán en el Komiima de invierno. Cuando Mayuri y Yuki se van, Fubuki mira al cielo y no puede contener las lágrimas. Kaede, quien estaba a su lado, le preguntó qué le ocurría. Luego de dudar un poco, Fubuki le cuenta que desde el verano todos los días Mayuri muere en sus sueños. Tanto ella como Kaede siempre lloran sin poder hacer nada. Algo desesperada le pregunta qué le está pasando, por qué no deja de tener esos sueños. Para tranquilizarla, Kaede la abrazaría y le diría que Mayuri no morirá. Probablemente esos sueños son producto del cansancio. Sin embargo, nada cambió. Esa noche Katsumi tendría otra pesadilla. En esta parte de la historia tenemos la perspectiva de Suzuha. Tenemos esa escena del primer capítulo del anime donde ella amenaza a Daru para que se ponga a trabajar en la máquina del tiempo, para luego ser interrumpidos por la llegada de Yuki, quien estaba allí para darle clases de cocina a Mayuri. Suzuha se escondería en la parte trasera del laboratorio y observaría cómo se desarrolla este encuentro entre sus padres. El verlos hablar le trae recuerdos del futuro, específicamente del día en que viajó al pasado. En ese entonces estaban siendo perseguidos por las fuerzas de seguridad, no les quedaba otra opción más que usar la máquina del tiempo para escapar. Antes de viajar, Mayuri le entregaría a Kagari, su hija adoptiva. Ella tenía 10 años oficialmente, pero en realidad no se sabía con exactitud su verdadera edad, ya que era una huérfana de guerra. También se nos dice que Mayuri fue quien le puso ese nombre cuando llegó al orfanato donde trabajaba y que ella decidió adoptarla tiempo después en el año 2032. Mientras la máquina enciende, se nos explica que al igual que la máquina de la línea Alpha, esta tampoco podía cambiar su ubicación física. Para aterrizar en el edificio de radio de hace más de 60 años, debían partir desde esas mismas coordenadas. Al final, Suzuha viajaría justo antes de que sus enemigos invadieran el lugar.
De regreso al presente, Daru recibe consejos de parte de Yuki, le dice cómo limpiar el laboratorio y cómo cuidar sus hábitos alimenticios, también le dice que haga algo de ejercicio y es en ese momento cuando llegaría Mayuri acompañada de Okabe. Ese mismo día Okabe había hablado con Amadeus sobre el laboratorio. Kurisu estaba algo emocionada por conocerlo, aunque Okabe no estaba seguro de ello. La única razón por la que decide ir es porque Mayuri lo invita para probar la comida que harán ella y Yuki. De camino al laboratorio se encontrarían con Mr. Brown. Se nos revela que Daru ha pagado el alquiler los últimos meses. También podemos ver que Okabe se siente tranquilo al no ver a Suzuha por ningún lado, y mientras piensa en la relación de Yuki con su amigo, de lo increíble que es, recibe una llamada de Amadeus. Okabe se dirige a la parte trasera para poder hablar con ella sin levantar sospechas, pero para su mala fortuna Suzuha le pregunta con quién estaba hablando, a lo cual Okabe reacciona gritando. Debido a esto, terminarían descubriendo a Suzuha. Más tarde, Mayuri entendería la situación y se lleva a Yuki para ducharse mientras ellos hablan en privado. Aquí tenemos la misma charla que tienen en el primer capítulo sobre el futuro y sobre la muerte de Yuki. La única diferencia es que esto sucede en el laboratorio y no en la azotea, además de que Daru estuvo presente todo el tiempo. Cuando terminan de hablar por la televisión, se habla de la nueva encefalitis y de sus síntomas. Okabe se da cuenta que es algo similar al Reading Steiner. Luego de esto se nos cuenta cómo vivió Suzuha su misión en 1975. Kagari no dejaba de llorar por la pérdida de su madre. Nuestra viajera del tiempo tuvo que decirle que tenía que ser fuerte, ya que en esa época nadie la protegería. Cuando logra que Kagari salga de la máquina, le mostraría el cielo, un cielo mucho más brillante y colorido del que conocían en el 2036. Le dice que todo lo que hacen es para proteger dicho cielo. Mientras estén en su misión, solo debe pensar en eso. Una vez la niña se calma, le muestra una foto de la IBN 5100. Su misión será buscar dicho aparato. En el presente, Suzuha seguía algo intranquila. Cada vez que podía buscaba a Kagari sin resultado alguno. Además, también pasaba gran parte de su tiempo visitando el edificio de radio para asegurarse de que la máquina estuviera a salvo de cualquier enemigo. Eso incluía a su propio padre, quien no debería investigarla por ningún motivo, ya que podría causar una paradoja. Mientras observaba la máquina, sería visitada por Feiris, quien le traería algunos dulces para levantarle el ánimo. Se nos dice que Suzuha conoció a Feiris desde muy pequeña, además de que fue alguien que los ayudó mucho en el año 2036. Mientras hablaba con ella, sintió que alguien los estaba espiando. Rápidamente sacó su pistola y se dirigió hacia la puerta. Escuchó que alguien escapaba del edificio. Debido a esto, se apuró y terminó rodando por las escaleras. Adolorida, Suzuha sale al exterior y logra divisar a la distancia a alguien en traje negro de motorista. Cuando todo termina, Suzuha le pide a Feiris que no le diga nada a Okabe sobre esto. La razón era simple: si se lo contaban, Okabe podría sugerir la destrucción de la máquina, ya que su existencia representaría un peligro en las manos equivocadas. Feiris acepta, pero le dice que se lo cuente a Daru por lo menos. Después de esta escena tenemos una breve charla entre Maho y Leskinen, donde la primera se siente algo celosa de que Okabe hable con Kurisu. Le pregunta al profesor por qué confía tanto en alguien que solo vio 2 veces. Leskinen le explica que interactuar con alguien ajeno a la investigación podría hacer evolucionar a Amadeus de manera drástica. Además, Okabe es inteligente y era amigo de Kurisu. Le sugiere que hablen de nuevo sobre este tema cuando reciban el informe de Kurisu sobre su tiempo con Okabe. Okabe iría al templo Yanabayashi para hablar con Amadeus antes de reunirse con Leskinen. Este se ve preocupado de que en su informe le revele a los demás todas sus conversaciones privadas. Le pregunta si todas las conversaciones que han tenido han sido grabadas. Ella le dice que todo es archivado en un lugar donde solo ella puede acceder. Después de esto tenemos esa escena donde Amadeus le pregunta por qué la llamó Cristina la primera vez que se vieron, además de darle sus teorías al respecto. Amadeus le preguntaría por su relación con la Kurisu original, pero Okabe sufriría otro flashback de su muerte. Él terminaría la llamada de inmediato. Se da cuenta que le hacía mal hablar con ella. Mientras Amadeus lo llama de nuevo, se dice a sí mismo que no puede depender de ella. No puede convertirse en un adicto a Kurisu. En este punto termina el capítulo, por decirlo así, ya que dependiendo de si le contestamos o no a Amadeus, tomaremos la ruta de Mayuri o la de Kurisu. En este caso, como vamos a hablar primero de la ruta de Kurisu, entonces no se le contestará la llamada a Amadeus. Como les había dicho en el primer video, Close Epigraph es el último capítulo lineal, es decir, antes de que la historia tome diferentes caminos.
A diferencia de la primera novela, en Steins Gate Zero veremos la historia desde la perspectiva de diferentes personajes. En este capítulo ya tuvieron protagonismo Maho, Suzuha y Fubuki. No toda la historia se va a centrar en Okabe, y esto es muy interesante porque así podemos conocer un poco más de cada personaje. Por ejemplo, el que Fubuki tenga pesadillas de la muerte de Mayuri todos los días. Prácticamente ella está pasando por lo mismo que Mayuri en la línea alfa. Recordemos que Mayuri también tenía pesadillas de su muerte todos los días. Asimismo, me pareció muy interesante saber que no todas las amigas de Mayuri eran de la misma edad. Viví engañado todo este tiempo. ¿Quién diría que Yuki es la mayor de este grupo e incluso es mayor que Maho? También entenderíamos un poco más por qué Okabe no era capaz de volver al laboratorio. Una de las razones es que no podía ver a Suzuha a la cara, así como tampoco quería relacionarse más con Mr. Brown. Esto porque no estaba seguro de si en esta línea seguía trabajando para CERN. En conclusión, este capítulo Closed Epigraph estaba más que nada centrado en la relación de Okabe con Amadeus, en las consecuencias que podría traerle el confundirla con Kurisu, cómo esto podría generarle cierta dependencia, y cómo sobre el final se debate entre si es correcto seguir trabajando como probador de dicha inteligencia. Para el siguiente video tomaremos la ruta de Kurisu, iniciando con el capítulo A Stray Ship. Dicho esto, ya damos por terminado este capítulo. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.